Cagmiñac le ofrece pulso geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Somos conscientes de que Europa, aunque nos pese, vuelve a vivir bajo la sombra del hongo atómico. Es una reedición del mundo distinta a la que sucedía en la segunda mitad del 20, pero solo porque cambian algunas coordenadas. Hay nuevas tecnologías, nuevos actores, pero eso sí, las incertidumbres son viejas, incertidumbres y ya conocidas. Tenemos una Rusia que, embarcada en un proyecto que no termina de concretar, como es la conquista de los territorios en Ucrania, presume una y otra vez de cambio en su doctrina nuclear, de misiles hipersónicos que podrían alcanzar cualquier ciudad, cualquier capital europea en 2 o 3 minutos. Tenemos un Donald Trump que ha cambiado una postura que llevaba más de 3 décadas en marcha y ha decidido impulsar que se vuelvan a realizar pruebas de armamento nuclear, se lo ha dicho así al Pentágono, y Europa al final se encuentra con una realidad incómoda, que su seguridad depende de las decisiones de otros, decisiones que no toma ella misma. El documento que mejor simboliza esa fragilidad, al final no es un tratado ahora mismo, es un mapa. El de las 100 bombas nucleares estadounidenses que hay en suelo europeo. Están desplegadas por distintos países, por Alemania, por Bélgica, por Italia, por Países Bajos, por Reino Unido, incluso hasta por Turquía. De ellas, unas 20 están dentro de la locomotora europea, ese país con más de 4 billones de PIB, y que tiene esa larga historia en guerras mundiales y que por eso tiene una relación ambigua con esta tecnología. Hay 20 bombas atómicas estadounidenses en la base alemana de Büchel y han sido recientemente modernizadas, son bombas de hidrógeno y que simbolizan al final la promesa de que si Europa es atacada, Estados Unidos responderá. Pero el problema es que esa promesa es ahora mismo menos firme que nunca, con un Donald Trump que insiste en que si los europeos quieren defensa, que se la paguen. El poder nuclear, lo sabemos más que en las armas, reside en la credibilidad. Por lo tanto, la disuasión solo funciona si el que está en el otro lado piensa que vas a ser capaz de utilizar esas armas y que el compromiso es real, y en este caso no parece muy evidente que Alemania, ante un ataque de Rusia, pudiera contar sí o sí con el respaldo de Estados Unidos. Europa, al final, es el escenario más vulnerable en el que se está dibujando esa nueva era nuclear, porque carece de mando propio y de autonomía en este caso. Tenemos arsenales propios, es cierto, los de Francia y los del Reino Unido, pero un Reino Unido que va por libre, que ya no está ni dentro de la Unión Europea y que por lo tanto solo obedece a sus propios intereses, y una Francia que sabemos en algún momento ha dicho estar dispuesta a utilizar su ejército y sus armas para responder por toda Europa, pero que al final el mando del poderío nuclear francés está bajo el Elíseo. Por lo tanto, aunque ambas potencias suman en torno a 500 cabezas nucleares, que son suficientes para destruir el continente, son insuficientes realmente para garantizar la estabilidad estratégica, para dar miedo a Moscú, sobre todo si no cuentan con el respaldo de Estados Unidos en esa labor. Y todo eso genera al final una situación paradójica. Tenemos una potencia de primer orden en lo económico, como es la Unión Europea, con el mismo PIB prácticamente que China, en torno a 19 billones de dólares, pero a pesar de tener casi 500 millones de habitantes, no tenemos ninguna capacidad de defendernos por nosotros solos, dependemos de decisiones ajenas. Y es que esos misiles hipersónicos sobre los que saca pecho Vladimir Putin, los Kinzhal, los Avangard, son capaces, según dice el propio Kremlin, de burlar cualquier sistema, cualquier escudo, y son presentados como una prueba de superioridad tecnológica que no se enfrenta a nada, al menos en la retórica del enfrentamiento y de la disuasión en este momento y en este escenario de tensión europeo.
porque Europa responde a medio gas, como siempre. Evita cualquier debate serio sobre la disuasión nuclear, por lo menos sobre la disuasión propia. Alemania, es cierto, alberga bombas estadounidenses en su territorio, pero parece que ni quiere ni puede poseer las suyas propias, quizá por razones históricas, por 2 guerras mundiales perdidas. En cualquier caso, Berlín no contempla dotarse de un arsenal nuclear propio. Por lo tanto, Europa se encuentra atrapada entre la agresividad rusa y la ambigüedad estadounidense. ¿Y puede existir, nos preguntamos, una defensa europea verdaderamente autónoma y solvente con un control nuclear propio? Podemos tenerla, podemos llegar a plantearla, porque algunos como Francia sostienen que la respuesta es que sí, cambiando, eso sí, algunas legislaciones, etcétera, pero hay otros, como Alemania, como España, como Italia, que parece que temen abrir el debate por el peso simbólico que tiene la palabra nuclear en las sociedades. Por eso quizá los más pragmáticos apuestan por seguir fiándolo todo al primo de Zumosol, al hermano mayor, a Estados Unidos, pero claro, cuando tienes de inquilino de la Casa Blanca a un personaje tan voluble como Donald Trump, no parece que sea la decisión más prudente. La autonomía estratégica europea se está basando en refuerzos en capacidades tradicionales, en capacidades convencionales, no nucleares, y eso parece que no es lo suficientemente contundente en un escenario como en el que nos movemos, porque renunciar a lo nuclear en un entorno donde tus rivales lo esgrimen como argumento central parece, en términos estratégicos, un desarme unilateral por parte de una Europa que sale derrotada al ring. Lo preocupante además es que el debate europeo sobre la disuasión nuclear no parece técnico, no parece circunstancial, parece existencial. Al final, el continente que inventó la razón ilustrada vive ahora mismo bajo la lógica de una amenaza continua, confiando, es la sensación lamentable que me da a mí, en que nadie se dé cuenta de que es un cervatillo vulnerable en mitad del bosque sin nadie que lo defienda. Esperemos que no se den cuenta. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta comenzamos con la información geopolítica. Primero, en titulares que elabora Blanca del Tronco, no se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia. Cuenta con diferentes programas para la detección y actuación ante situaciones de soledad, fomentando las relaciones sociales entre cuidador profesional y el usuario. Mejor atención para un mayor cuidado y más compañía. Más atención, más cuidado, menos soledad. Comunidad de Madrid. El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias, el 012 A tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis, y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric. Para los que vuelven tarde a casa y para los que empiezan antes de que amanezca. Para los que tienen su rutina diaria con los horarios y estaciones de siempre. Y para quienes deciden romperla cogiendo nuevos caminos. Tu ritmo, tu transporte. 40 años siendo el transporte de todos. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Sintonizan Radio Intereconomía. En invierno circulan muchos virus respiratorios. La mayoría son leves y se cuidan en casa con descanso, líquidos y buena alimentación. No uses antibióticos sin indicación médica. Y recuerda, la primera atención empieza en ti. Pero si la fiebre persiste o eres persona de riesgo, en atención primaria
estamos para ti. Programa financiado por el Ministerio de Sanidad, Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a repasar las cuestiones más relevantes de la información geopolítica. Primero los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con la Cámara de Representantes en Estados Unidos, que vota la extensión del presupuesto. Extensión ya aprobada por el Senado y que tiene por objeto reabrir el gobierno tras el cierre federal más largo de la historia. Bruselas presenta hoy su escudo democrático. Una iniciativa dirigida a combatir la desinformación y las injerencias extranjeras en procesos democráticos como elecciones nacionales y ante la intensificación de la guerra híbrida por parte de Moscú. Venezuela se prepara para una eventual lucha armada. Lo hace con el despliegue de 200.000 militares en todo el país y la orden del presidente Nicolás Maduro de crear comandos de defensa integral compuestos por civiles y funcionarios castrenses. Venezuela moviliza a sus militares tras la llegada a la zona del mayor portaaviones de Estados Unidos, el Gerald Ford, y en este contexto ha entrado en vigor este miércoles el acuerdo de asociación estratégica y cooperación entre Rusia y Venezuela. Francia condena las operaciones militares en el Caribe. Asegura Francia que van contra la ley. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, entre tanto, ha ordenado suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses hasta que cesen los ataques de ese país contra lanchas en aguas del Caribe y el Pacífico. Mientras, en Oriente Medio, decenas de milicianos de Hamás se esconden en Rafah. El ya muy frágil alto el fuego en Gaza sigue sin consolidarse a la espera de que mediadores den una solución a la presencia de decenas de milicianos de Hamás escondidos en Rafah, al sur de Gaza. Hamás ya ha advertido de que no se rendirán, mientras que Israel se resiste a dejarlos pasar a la zona de la franja que no controlan sus tropas. Donald Trump pide por carta a Isaac Herzog que perdone los casos de corrupción de Benjamín Netanyahu. En la carta dirigida al presidente israelí, Trump describe a Netanyahu como un primer ministro formidable y decisivo en tiempos de guerra que ahora está llevando a Israel, dice, a un tiempo de paz. El presidente estadounidense ha destacado además la ayuda de Netanyahu en la lucha contra los muy duros adversarios, dice, de Irán, y ha calificado el caso del primer ministro israelí como un proceso injustificado. Ucrania suspende de sus funciones al ministro de Justicia por un caso de corrupción. En una sesión de urgencia, el gobierno ucraniano ha suspendido de sus funciones al actual ministro de Justicia y anterior titular de Energía después de que haya sido implicado en una supuesta trama de cobro de comisiones en la empresa de energía atómica nacional destapada el pasado lunes por la Agencia Anticorrupción del país. Según esta agencia, este ministro participó en una red que obtuvo al menos $100 millones en comisiones relacionadas con contratos que una filial de la empresa pública de energía atómica adjudicó a compañías privadas. Continúa la visita de Estado de los reyes a China. El rey Felipe VI y el presidente chino Xi Jinping han destacado durante su encuentro en Pekín la sólida amistad entre España y China, la relación de confianza entre ambos países. En esta segunda jornada del viaje de Estado a China, la reina Leticia ha visitado el Centro de Servicios para Discapacitados más avanzado de China. Pakistán acusa a la India del atentado suicida de ayer en Islamabad. Las mortíferas explosiones registradas esta semana en Islamabad y Nueva Delhi han vuelto a tensar la situación en la región después de que el gobierno pakistaní acusara a la India de respaldar a grupos terroristas responsables del atentado suicida ayer en su capital. Reunión de ministros del G7 y de la Unión Europea en Canadá. Los ministros de Exteriores del G7 y la Unión Europea concluyen en Canadá una reunión para tratar la resiliencia económica ante el drástico cambio causado por las políticas comerciales de Estados Unidos, así como desafíos globales y el fortalecimiento de la colaboración internacional. Hoy se conoce el resultado de las elecciones en Irak. La Comisión Electoral Superior Independiente de Irak anuncia este miércoles los resultados de las sextas elecciones parlamentarias desde la caída del dictador Saddam Hussein, en la que los diferentes grupos compiten por 329 escaños. Y continúa en Brasil la cumbre del clima. Cumbre en la que cientos de indígenas se han enfrentado con los guardias de seguridad a la entrada. Los manifestantes exigían justicia climática y la protección de los bosques. La desinformación centrará este miércoles, entre tanto, la tercera jornada de la cumbre, un fenómeno que se repite cada vez que tiene lugar un evento climático de grandes proporciones.
Y ahora profundizamos en todas estas informaciones, Blanca. El cierre federal más largo de la historia en Estados Unidos, 43 días, está a punto de llegar a su fin. El Senado ya ha tramitado el proyecto legislativo provisional que incluye el presupuesto necesario para poner fin al cierre de la Administración. Por 60 votos a favor y 40 en contra, el proyecto ha salido adelante después de que 8 senadores demócratas rompieron la disciplina de voto para apoyar a los republicanos y desbloquear la situación. Ahora ese paquete legislativo pasa a la Cámara de Representantes, donde hoy mismo se someterá a una votación definitiva antes de ser remitido al presidente Trump para que firme la norma y entre en vigor de forma inmediata. Enhorabuena a ti, a John y a todos por esta gran victoria. Estamos abriendo nuestro país. Nunca habíamos estado tan cerca. Pero vamos a ver en profundidad qué contempla el acuerdo para desbloquear el cierre. Gemma González. El acuerdo que hoy previsiblemente se aprobará en la Cámara de Representantes incluye lo justo para levantar, aunque sea temporalmente, el cierre del Gobierno federal de Estados Unidos. Entre los puntos fundamentales que contempla el acuerdo se incluye una resolución de financiación provisional que mantiene vigente el Gobierno hasta el 30 de enero. El acuerdo incluye además 3 minibús de asignaciones completas para ciertos departamentos o agencias, como el Departamento de Agricultura, del que depende el Programa de Asistencia Alimentaria, la asignación para el Departamento de Veteranos y el área de construcción militar y el presupuesto para el propio Congreso. El acuerdo contempla además la protección para los trabajadores federales y revierte los despidos y las órdenes de reducción de personal. Deja para más adelante lo que estaba generando gran resistencia, la extensión del subsidio a las primas de salud en virtud de la Ley Médica Asequible, y deja pendiente además una extensión firme de los créditos de salud. Lo que hoy se vota en la Cámara de Representantes, por tanto, no es un presupuesto para todo el año fiscal, por lo que muchas partidas seguirán en prórroga. Esto deja abiertos los riesgos de nuevos enfrentamientos presupuestarios o cierres parciales a partir del 30 de enero. En Venezuela, Nicolás Maduro ha elevado al máximo los niveles de alerta tras la llegada a la región del portaaviones más grande y moderno del ejército estadounidense. El líder chavista dice que la República Bolivariana está lista para luchar y ganar. Pablo Llanone. Poco después de que el Pentágono comunicase la incorporación del portaaviones Gerald Ford tras el área de operaciones del Comando Sur de Estados Unidos en América Latina, Nicolás Maduro ordenó la creación de comandos de defensa integral, formados por ciudadanos, militares y funcionarios públicos para estar preparados, ha dicho Maduro, en caso de lucha armada. Esto ha llevado al líder chavista a promulgar la Ley de Comandos de Defensa Integral, un instrumento que, a lo largo de 22 artículos, recoge la doctrina histórica defensiva del país suramericano, cuyos orígenes se rastrean a inicios del siglo XIX, cuando se produjeron las guerras de independencia que condujeron a su liberación del yugo español. Sobre esta ley que permite la creación de los comandos que ahora se disponen a defender al régimen de Maduro, ha hablado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Estamos aprobando una ley fundamental, una ley que además conforme una nueva forma de atender el despliegue, el acatamiento de las órdenes, el desplazamiento de las tropas y sobre todo la conjunción entre pueblo y Fuerza Armada, un ejército-pueblo y un pueblo-ejército. Gracias a estos comandos de defensa, Maduro asegura que se podrá proteger a Venezuela y el legado de los libertadores. El país está listo, ha dicho el líder chavista, para luchar. A partir de este momento, al firmar esta ley, deben ser activados en la madrugada de hoy todos los comandos de defensa integral que reúnen a todas las instituciones públicas del Estado venezolano, a la institución militar y a todo el poder popular. Así que al firmar debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se instituyan, se estructuren y entren al trabajo para estar preparados. Si nos tocara como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estar listos para ganar. En este discurso retransmitido por la televisión estatal de Venezuela, el líder chavista ha asegurado que en estas últimas 14 semanas, ha dicho, de locura criminal imperial y de guerra psicológica permanente, el país sudamericano ha dado pasos en el ámbito militar y en el institucional para poder hacer frente, ha dicho, a cualquier escenario, lo que incluiría el conflicto bélico. De esta manera se eleva al máximo la tensión en el pulso que desde agosto Washington mantiene con Caracas. Después de meses de ataques aéreos sobre presuntas narcolanchas venezolanas, son más
más de 70 los fallecidos reportados. En su nuevo mandato, Donald Trump se ha comprometido a acabar con el narcotráfico en Estados Unidos, pero Maduro cree que con lo que quiere acabar realmente es con su régimen. En Bruselas, hoy la Comisión ha presentado el Escudo Europeo de la Democracia, un instrumento político que establece una serie de medidas concretas para contrarrestar la manipulación de la información y la desinformación. Con el foco puesto en estos aspectos, el Escudo de la Democracia podrá luchar contra las injerencias que han vulnerado los procesos electorales en países del continente. Pablo. Para fortalecer la seguridad de las elecciones democráticas, la Comisión reforzará el trabajo en el marco de la Red Europea de Cooperación Electoral, organizando intercambios sistemáticos sobre temas clave para la integridad de los procesos. La Comisión también presentará orientaciones sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en los procesos electorales y actualizará el conjunto de herramientas electorales de la Ley de Servicios Digitales. Asimismo, la Comisión presentará una recomendación y una guía de buenas prácticas en los Estados miembros sobre la seguridad de los agentes políticos. Se prestará de esta forma un apoyo financiero reforzando al periodismo independiente y local en el marco del nuevo programa de resiliencia de los medios de comunicación. A través de estas medidas, la Comisión buscará contrarrestar la injerencia extranjera en elecciones y con ello ha apuntado directamente a la injerencia de Rusia. Recordando que aunque el conflicto contra Ucrania lleve ya activo 4 años, la injerencia de Rusia en los procesos democráticos de Europa lleva presentes desde hace mucho más tiempo. En la actualidad han sido 2 los casos más mediáticos de supuesta injerencia rusa. El primero ha sido el de Moldavia. En octubre de 2024, el país moldavo celebró un referéndum constitucional sobre la integración en la Unión Europea con el fin de evitar que futuros gobiernos alejasen al Estado del proyecto europeo. En este contexto, las autoridades denunciaron una amplia red de desinformación y compra de votos vinculada a oligarcas prorrusos. La principal voz que denunció esta injerencia fue la de la presidenta Maia Sandu. Denunció que se había descubierto el envío de millones de dólares desde Rusia para financiar campañas contra la adhesión europea. También se denunció la presencia de amenazas de bomba en colegios electorales del extranjero que buscaban impedir la votación de la diáspora. Estas operaciones pretendían deslegitimar al gobierno proeuropeo y mantener a Moldavia dentro de la órbita de Moscú, demostrando hasta qué punto la manipulación política se ha convertido en un arma geopolítica. Finalmente, eso sí, ganó el sí a la integración en Europa. El segundo caso ha sido el de Rumanía, un Estado miembro del bloque que en el último año ha vivido un proceso electoral fundamental para el futuro del país. No solo estaba en juego la creación de un nuevo gobierno, sino el mantenimiento de Rumanía en la Unión Europea frente al viraje hacia Moscú. Por eso, durante las elecciones presidenciales de 2024, que enfrentaban a un candidato proeuropeo y a uno prorruso, se detectaron campañas coordinadas en redes sociales, especialmente en TikTok, destinadas a favorecer a candidatos afines a Moscú. Debido a esto, las elecciones se consideraron nulas y volvieron a repetirse en mayo, cuando llegó al poder el candidato proeuropeo Nicosur Dan. Días después, el líder del partido ultranacionalista rumano AUR, se trataba de George Simion, exigió la anulación de los comicios. A fost vorba de cumpărare de votos. Simion habló sin aportar pruebas de una injerencia de Francia y de la vecina Moldavia en las elecciones. Esto nos puede plantear el siguiente interrogante. El Escudo Europeo de la Democracia, presentado hoy en Bruselas, ¿buscará defender todos los procesos electorales o solo aquellos que le interesen? En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Repasamos ya las cabeceras internacionales, cómo nos cuentan las noticias de información geopolítica, cada medio en función de empresa y de país, obviamente. Una labor de Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Los medios árabes observan la visita del rey Felipe VI a China. Desde el medio saudí, Arab News, nos cuentan que Xi Jinping aboga por estrechar lazos con el rey de España, mientras Madrid busca, a su vez, atraer inversiones chinas. Felipe, dice el medio árabe, es el primer monarca español en 10
18 años que realiza una visita de Estado a China, en un momento en el que Madrid lidera, dice el medio, a la Unión Europea en su acercamiento a Pekín, buscando expandir su presencia diplomática en la región del Asia-Pacífico. China, por su parte, está deseosa de superar las tensiones comerciales con el bloque de 27 países por su industria de vehículos eléctricos fuertemente subvencionada, dice el medio. Entre tanto, los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump están afectando a sus exportaciones. La semana pasada, China, sin ir más lejos, propuso reanudar las conversaciones sobre inversiones suspendidas, dice el medio chino, desde 2021. Las explosiones registradas esta semana, ya saben, en Islamabad y Nueva Delhi han dejado al menos una veintena de fallecidos, se lo hemos contado, y vuelven a tensar la situación en la región después de que el gobierno pakistaní, Pablo, haya acusado a la India de respaldar a grupos responsables del atentado suicida en su capital. ¿Y cómo nos lo cuenta Al Jazeera? Según el medio catarí, el impacto se siente ahora en todo el sur de Asia y Pakistán. Dice el medio, está culpando ahora mismo a Afganistán y a la India. Mientras, el presidente indio Narendra Modi ha alegado conspiración y, por otro lado, su ministro de Interior, Amit Shah, ha afirmado haber dado instrucciones a los funcionarios para que cacen, ha dicho, a los responsables del atentado mortal. Es una serie de intereses cruzados y de rivalidades cruzadas. Les hemos hablado hace poco, sin ir más lejos, de toda la situación entre Pakistán y Afganistán y los talibanes en medio de las dudas sobre los vínculos de Pakistán, en este caso con el atentado de Nueva Delhi. Otros medios del subcontinente nos cuentan las escaramuzas precisamente entre Islamabad y los talibanes. En el último día, las fuerzas de seguridad pakistaníes han abatido al menos a 20 militantes en 2 operaciones diferenciadas en una provincia fronteriza con Afganistán. Los esfuerzos, ha dicho el medio Times of India, continuarán con operaciones de saneamiento para erradicar amenazas terroristas de financiación extranjera bajo la operación Az y Istekam. Cambiamos de asunto. Desde las Islas Británicas, The Guardian nos cuenta que Japón y China se enfrascan en una creciente disputa después de que la nueva primera ministra nipona, Sanae Takaichi, afirmara que el conflicto con Taiwán podría provocar un despliegue militar. Insistiendo con ello en que Japón podría ejercer su derecho a la autodefensa colectiva o acudir en ayuda de un aliado. En este sentido, Takaichi ha dicho que Tokio tiene que anticipar el peor escenario posible en el estrecho de Taiwán. Siendo aún más concreta, la líder nipona ha asegurado que si una emergencia en Taiwán involucrase buques de guerra y el uso de la fuerza, entonces eso podría constituir una situación que amenace la supervivencia de Japón. Las reacciones de China han sido, según nos cuentan Fox News, bastante hostiles. Desde el medio estadounidense señalan que el cónsul general chino ha amenazado con decapitar, Pablo, a la primera ministra nipona. Lo ha hecho respondiendo a Takaichi en una publicación en X que posteriormente ha borrado. El gobierno japonés ha condenado la declaración, calificándola de sumamente inapropiada. Cambiamos de continente, miramos hacia la COP30 en Brasil. Los medios europeos se centran en las protestas que han inundado la sede del encuentro. El medio británico de Telegraph nos cuenta que manifestantes indígenas armados con porras irrumpen en la cumbre COP30 en Brasil. Desde The Guardian matizan que eran solo unos pocos los indígenas y que precisamente uno de los cuales no era indígena sino una persona local llevaba una pancarta que decía: nuestros bosques no están en venta. Y terminamos en Alemania porque el Frankfurter Allgemeine Zeitung otorga un protagonismo especial a la marcha de la independencia en Varsovia, que se considera, según el rotativo, la mayor manifestación política de derecha que se celebra, Pablo, regularmente en todo el mundo. Un estudio realizado en 2015 con 296 participantes halló, dice el medio, que aproximadamente el 75% de los encuestados se definían como conservadores y un 32% como decididamente conservadores, lo que para el medio alemán establece un indicio claro en la relación entre patriotismo y conservadurismo polacos. ¿Aún no tenéis organizada la fiesta de Navidad de tu empresa? Tranquilo, en Lume Events lo tienen todo bajo control. Espacios espectaculares, catering de otro nivel, diseño, audiovisuales y experiencias únicas que dejarán a todos con la boca abierta. Haz que tu evento sea el evento del año. Descubre cómo en lumevents.es. Visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y disfruta de su espectacular colección de pintura, escultura, fotografía y grabado. Obras maestras de Goya, Rubens, Alonso Cano, Zurbarán y Arquimboldo, entre otros. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, mucho más que un museo, a un minuto de sol, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com. Te dijeron que invertir era solo para ricos.
Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Hoy voy a comer con el marido de mi amiga. Es suave, jugoso, con un puntito dulce y tan amable. ¿Y dónde has encontrado esa joya? Chica, en mis bares y restaurantes preferidos. Lo elabora Bayovera, mi bodega favorita de Rioja. Pues con esas referencias tendrás que presentármelo. El marido de mi amiga, blanco semidulce, de Bodegas Bayovera. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. La visita de Estado de los Reyes de España a China pone el foco en las relaciones entre Madrid y Pekín. Se han reunido los reyes, además de con empresarios, con el presidente Xi Jinping. Han insistido en cuestiones como la necesidad de un intercambio más equilibrado. Pero en cualquier caso, este viaje es muy interesante porque nos hace plantearnos el papel que España puede jugar en la estrategia global de China, la posición que quiere consolidar Madrid y sobre todo lo correcto o no de salirnos de las directrices de la Unión Europea respecto de China y su búsqueda de alternativas al mercado estadounidense. En cualquier caso, sobre todo ello hablamos ya los próximos minutos con Víctor Cortizo, director del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Víctor, ¿cómo interpretamos esta visita en términos geopolíticos? ¿Es solamente una muestra de la estrategia de España por diversificar socios? ¿Es más útil hacia China para China porque refuerza así su influencia en Europa, en la parte sur de Europa? ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, sin duda es un viaje con una realidad muy compleja de analizar, ¿no? Y hay que poner como varias cartas en la mesa. Por una parte, para China es extremadamente interesante, ¿no? Para China, en este camino que está haciendo China para liderar un poco cierto nuevo orden geopolítico y poner en la mesa una mirada muy concreta de sus relaciones internacionales, la visita de un país europeo y de un jefe de Estado apreciado, porque la imagen, el aprecio y el valor que le dan a la corona española es altísimo. Para ellos es un éxito diplomático importantísimo y por lo tanto para ellos es muy relevante. Claro, la lectura europea es un poquito distinta, ¿no? Por una parte supongo que España tiene lógicamente la independencia estratégica que quiera tener y no olvidemos que paralelamente a esta visita China recibe constantemente delegaciones españolas que quieren atraer inversión, aumentar comercio y equilibrar un poco esa balanza comercial. Por lo tanto, en ese sentido, el viaje es muy interesante para España. Ahora, evidentemente, ese viaje nos posiciona de una manera muy evidente, rompiendo una cierta línea común que algunos países europeos tienen, pero que tampoco hay que sobrevalorar
explicarla demasiado. Otros dirigentes europeos han visitado China sin ningún tipo de pudor y no han tenido tampoco que dar demasiada explicación. Yo más bien creo que no es tanto el viaje a China, sino la tendencia que tiene este gobierno hacia una política exterior desmarcándose del resto de sus socios comunitarios y que genera una interpretación donde, en este caso, por ejemplo, seguramente se le da un valor superior al que realmente tendría que tener. Pero en realidad yo creo que para China es un gran viaje. Evidentemente yo estoy viendo la cobertura china y están absolutamente entusiasmados con este viaje. También debo reconocer que yo he hecho una comparativa con un viaje que estudié en el año 78, ¿no?, el que hizo el rey Juan Carlos, y no fue menor el despliegue. Ellos valoran mucho a España y la corona y lo que representa, pero está claro que seguramente en este momento, para la presencia y la estrategia con los demás socios, no es el viaje más oportuno, aunque también es cierto, y me perdona que me alargue, que es que además el viaje está previsto hace muchos meses ya, y hubiera sido difícil justificar la no realización de este viaje en este contexto actual, donde en realidad conflicto abierto y directo tampoco tenemos. Por lo tanto, el viaje había que hacerse, y bueno, yo creo que cada uno lo va a interpretar desde su mirada, pero desde luego para la parte china es un éxito muy grande. Sabemos, Víctor, que Xi Jinping suele insistir en que China busca ejercer su influencia, su poder, si queremos, a través del comercio, de la cooperación, no mediante la expansión militar o territorial. Pero, ¿cómo se encaja este mensaje en el contexto de la creciente influencia de China en Asia, en África, incluso en Europa? Bueno, a ver, China se ha ido convirtiendo poco a poco en el primer socio comercial del mundo y el que más el que más embajadas tiene, el que más presencia global está desarrollando, y eso lo está haciendo de manera pública y notoria, no lo está haciendo de manera oculta. China está buscando tener hay una frase, una especie de lema confuciano que dice: no estés donde tengas que estar hasta que te llamen. China ha estado esperando a que le llamen y le están llamando, y el peso de China es absolutamente creciente, pero es verdad que China utiliza el comercio como su principal arma de presencia, y eso es un hecho objetivo, pero ahí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es caminar hacia un camino, y creo que esa es la línea europea. Y ahora que atiendo esta llamada estoy en Bruselas mirando el Parlamento Europeo, que estoy aquí en unas reuniones. Aquí la palabra clave es que Europa juegue la carta con China de la reciprocidad. China quiere relacionarse con Europa, China piensa que España es una buena cabeza de puente para aumentar su presencia en Europa, y lo que tiene que hacer Europa es reconocer este hecho y ver qué precio tiene que pagar China por tener este precio, tienen que pagar mutuamente. Y es la palabra clave, que los chinos la entienden muy bien, es la reciprocidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que las relaciones sean lo más recíprocas posibles y lo menos desequilibradas posibles? Y si Europa toma este camino de la reciprocidad, si el viaje de los reyes de España a China sirve para que China entiende que España es un país, seguramente con Hungría, el más cercano, porque este gobierno lo está haciendo a China, eso lo que tiene que repercutir es en que hay una respuesta de China positiva. Por ejemplo, pues que las anunciadas inversiones en coches eléctricos se produzcan, que la apertura del mercado chino de productos españoles se amplíe, etcétera, etcétera, ¿no? No pasar de las palabras a que eso se convierta en realidad. Y ahí es donde yo creo que, sinceramente, quizá el gobierno no esté teniendo la fuerza y la presión sobre China para lograr esos objetivos, ¿no? Que en el fondo hay un acercamiento interesante, que tiene un coste político para el presidente Sánchez sin ninguna duda, pero a cambio creo que nos están presionando para que podamos decir de manera efectiva: bueno, es verdad que estamos más cerca de China que otros, pero aquí tienen ustedes el resultado, ¿no? Hemos metido más producto, aumentado el comercio, o hemos desarrollado más proyectos conjuntos, por decir algo, ¿eh? Precisamente tomándote la palabra, tomándote el concepto, la reciprocidad, una de las quejas claras es que, si bien es cierto que en 2024, por ejemplo, la inversión china en España se ha multiplicado por 6 y tenemos, por ejemplo, pendiente esa de KTL, la compañía líder en baterías de 4.000 millones en Aragón, sin embargo, parece que a la inversa cuesta mucho más abrir mercados por parte de empresas españolas. ¿Hay algún margen, Víctor, para que se aproveche esa apertura o el terreno sigue siendo demasiado restringido por las normas de Pekín en torno a las empresas privadas, en torno a la cuota de mercado en su país? Porque eso parece que ahí hay poco que rascar.
Bueno, yo creo que el marco es muy positivo. Lo que pasa es que, de alguna manera, uno de los problemas hay sectores regulados, evidentemente sectores donde es complicado, la energía o la banca, donde el acceso es muy, muy regulado, pero es verdad que para la iniciativa privada, para el agroalimentario, para la pequeña manufactura, para el textil, para la cosmética, evidentemente el mercado chino es un mercado muy interesante. Lo que nos falta es realmente ayudas y medios públicos que se pongan al servicio de esa presencia, y quizá falta una cierta didáctica de cómo acudir al mercado chino. Pero sinceramente, y son ya más de 20 años conociendo este mercado con cierto detalle, creo que sí, que realmente hay muchísimas oportunidades. Lo que pasa es que nos está faltando una especie de política de Estado destinada a esto. El ejemplo lo pongo y lo cuento mucho, ¿no? Es cómo estamos asistiendo a una relación con China muy cercana, muy cordial, van los reyes, recibimos cientos de delegaciones, pero hay inversiones chinas en España que se prometen y se alargan eternamente. Hay promesas de productos y tenemos que ir con cuentagotas. Y yo creo que lo que falta es una política de Estado hacia China que de alguna manera presiona a China para que esa reciprocidad y esa cabeza de puente que quieren ser, que podemos ser para China y Europa, vaya compensada con una apertura mucho más grande del mercado, que es un mercado difícil pero no imposible. Y de hecho se ve que hay empresas españolas que han conseguido abrir el mercado chino. Pero sí, yo sinceramente creo que para la economía española es una muy buena salida, para las empresas españolas es un mercado muy interesante, pero hace falta una política pública y privada clara sobre qué queremos hacer, hasta dónde queremos llegar y qué precio vamos a pagar, claro, porque eso también hay que ponerlo en valor también. Hablabas antes precisamente de precio que podría pagar el gobierno de España con este planteamiento respecto de China dentro de una Unión Europea algo más reticente. En un contexto internacional también marcado por la rivalidad Washington-Pekín, yo te pregunto, Víctor, ¿puede mantener España una posición de equilibrio que no deteriore, sus alianzas tradicionales dentro de la OTAN y la Unión Europea, siendo cercano a la vez, en paralelo, a China? Bueno, yo creo que probablemente sí, siempre y cuando España determine un poco cuáles son las líneas o cuáles son un poco los objetivos. No olvides que, por ejemplo, países como Francia, Macron viaja el año pasado y viaja con 300 empresarios y firma un montón de acuerdos. Es decir, pero ellos parece que han marcado un poco cuáles son sus líneas. Es un equilibrio difícil y esto forma parte de la diplomacia y la geopolítica de hoy. Pero yo creo que España, incluso si juega adecuadamente bien sus cartas, puede convertirse en el interlocutor de la Unión Europea con China, porque cuando España habla con China no solamente habla del producto o de la realidad española, España ya es puramente Europa. Entonces, si España juega bien estas cartas, no solamente puede beneficiarse de esta relación cercana con China, sino incluso puede beneficiarse de que la Unión Europea entienda que España es el mejor interlocutor, incluso para temas comunes, ¿no? Que cuando afrontamos juntos el resto pues de tantos pequeños problemillas que van pasando de sanciones, o cuando tenemos el tema del coche eléctrico, los temas que surgen con China, el acuerdo reclamado por China de la firma del acuerdo de inversiones, pues que España pase de ser un pequeño comparsa europeo que participa de esta manera, casi rompiendo las líneas de unión con el resto de socios comunitarios, ha pasado a una línea más activa donde España le diga a los socios comunitarios: no os preocupéis, yo sigo siendo un socio leal y lo que voy a tener en cuenta es que cuando hable con China no voy a hablar tanto como España, sino como Europa, ¿no? Frente al modelo húngaro, que van completamente a su aire de su relación con China, que España, que tiene otras dimensiones y otro peso de la Unión Europea, diga, venga, pues tal. Y que los chinos entiendan que probablemente España no se va a prestar a todo lo que ellos puedan tener interés, pero a cambio va a ganar más peso, porque como se va a ganar el apoyo de sus socios comunitarios, pues va a ser el interlocutor. Y convertimos una situación complicada de gestión en una oportunidad de que España recupere quizá un mayor peso en la Unión Europea. Y más en el contexto actual, donde Estados Unidos tiene esta dinámica tan errática, donde, como puedes ver, se enfada con China y se arregla con China, y el riesgo que tiene Europa es quedarse fuera, que se arreglen los grandes, claro, y los que somos más pequeños quedarnos fuera de la jugada, precisamente por no haber sabido jugar nuestras cartas cuando estábamos a tiempo, ¿no?
no hay muchos socios disponibles en el mundo del tamaño, de las dimensiones económicas de China, pero te pregunto, Víctor, ¿debe España apostar por vínculos bilaterales con potencias similares? Se me ocurre, por ejemplo, en demografía India, aunque en economía todavía esté muy lejos, pero la economía india está ya cercana a alemana, no es tontería. ¿Esto serviría para reforzar una acción dentro del marco europeo que nos permita tener mayor peso global? No sé hasta qué punto podría explorarse ese tipo de relaciones. A ver, explorarse siempre, ¿no? Y evidentemente India ha cambiado su estrategia hacia Europa y hacia España de manera muy tangible. El principal problema que tenemos es que, así como en el caso de China, hemos generado una reacción donde China tiene claramente interés en hablar con España, valora nuestra historia, nuestra lengua, nuestra cultura y nuestro recorrido con ellos. En el caso de India, esa relación está todavía por construir. E India tiene otros interlocutores que tienen lazos mucho más firmes que nosotros. Pero sin duda, el mundo se ha movido al eje Asia-Pacífico. Esto es una cosa indudable. La población, fíjate, India, ¿no? La población que tiene más población que China y muchísimo más joven que China. Entonces, evidentemente, para nuestros desarrollos y nuestros intereses futuros son prioritarios. Más que creo que en el caso de India, y yo también estoy haciendo un acercamiento bastante grande en los últimos meses con India, creo que es que tenemos que construir todavía un relato, ¿no? Faltan relaciones bilaterales estables, no, las visitas de estados no tienen todavía suficiente calado, y vuelvo a contarme con lo mismo que he dicho con China, falta una estrategia, una política de estado. En realidad España, desde a nivel institucional o a nivel gobierno, no sabe qué quiere hacer con India, ¿no? Decir que quieren que sea un mercado, sí, bueno, pero India es un estado federal en muchísimas estados, en muchísimos intereses, en muchísimas zonas. No podemos afrontar un asalto español a India. En el caso de China, yo creo que es un poquito más fácil, porque llevamos 50 años de relaciones diplomáticas, 20 de alianza estratégica. Los frutos de esa relación la vemos con la cantidad de delegaciones chinas que nos visitan en tiempo real, y yo creo que se trata de establecer un plan en el cual, qué es lo más relevante para los intereses de España, eso por una parte, y por otra parte, cómo hacemos esos pasos sin que eso se entienda como un enfrentamiento a Estados Unidos o como una especie de vamos por libre de la Unión Europea. Por cierto, lo segundo me parece más importante que lo primero, ¿no? No romper lazos con los socios es determinante. Desgraciadamente, las relaciones con Estados Unidos están sometidas a esta inestabilidad del presidente Trump, con lo cual no sabes exactamente cuál va a ser la tecla que tienes que pulsar para que le parezca bien. Y el ejemplo lo pongo, que pasa de enfrentarse a China a darle la mano al presidente Xi y decirle al mundo que es un gran hombre, que está encantado de conocerle, que es un poco el mundo en el que estamos actualmente, ¿no? Totalmente. Víctor, entendiendo que India es pieza de caza mayor, por lo tanto entiendo esa complejidad que dices tú, además tantísimos idiomas, tantísimas diferencias, pero serían piezas más asequibles, entiéndeme la analogía, por ejemplo, sí, un Brasil que tiene más PIB que España y 200 millones de personas, un Indonesia que apunta en nada a conseguir casi 400 millones de habitantes a futuro, 2050, y que es una economía pujante con muchos recursos naturales, porque también ahí supongo que está todo por hacer, pero a su vez eso es positivo, porque es algo para explorar y para crecer. Bueno, a ver, la pregunta me encanta. En el caso de Brasil, yo soy un poquito más escéptico. Brasil es un país mega regulado, donde los intentos españoles de abrir un mercado no siempre son muy exitosos, y por lo tanto Brasil, que por otra parte está en un entorno cultural, yo lo vincularía al acuerdo con Mercosur y al previsible paso que eso va a cambiar si finalmente todo esto se desarrolla como se espera. En el caso de Indonesia, estoy absolutamente convencido que debería ser un lugar de presencia, preferente, ¿no? Indonesia está con un crecimiento económico, con una dinámica importante. España tiene un posicionamiento pequeño, pero yo creo que significativo. Sería un ejemplo de cómo el mundo está cambiando, que a veces estamos poniendo foco en mercados muy cercanos porque nos parece que podemos confiar más en ellos, y el mundo está cambiando, Asia está cambiando, y empieza a haber pequeñas potencias medias, países que superan los 100 y 300 millones de habitantes, y con unas expectativas en el 2050 tengan unas cifras espectaculares. Y creo que ahí, además, sin un país como España, que no tiene conflictos históricos, que tiene una imagen internacional impecable, somos un país querido, respetado, siempre bien valorado, debería tomarse más en serio. En ese caso, desde luego, Indonesia no le veo ninguna duda. Todo lo que descubrimos de Indonesia no es más que una llamada de atención a no perder la oportunidad. En el caso de Brasil, creo que requiere un replanteamiento de lo que queremos hacer, ¿no? Yo Brasil sigo pensando que es un país regulado, complicado,
en el cual no siempre resulta fácil para una empresa española abrir camino, y yo Brasil lo vincularía mucho con la buena marcha de las negociaciones, de la entrada en vigor de los acuerdos vinculados con Mercosur, porque desde, seguramente utilizando Uruguay como hub, podría ser un espacio interesantísimo para el desarrollo de tal. Pero yo lo vincularía en el caso de Brasil claramente con la política o la acción y los acuerdos que derivemos con Mercosur. Con todo eso nos quedamos. Víctor Cortizo, director del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias por atendernos desde Bruselas. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Vamos ahora con un fenómeno, la piratería en el Cuerno de África, que vuelve a ser noticia. Un buque con bandera de Malta, tripulación griega, seguro sueco y carga de la petrolera Shell ha sido atacado en frente de costas de Somalia por piratas. Algo que revive un fenómeno que pensábamos algunos que estaba olvidado, que tuvo su apogeo en 2011 y que generó las necesidades como la Operación Atalanta. De todo ello hablamos con Diego Cánovas, capitán de corbeta de la Armada en la Reserva y profesor del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa de CISDE. Diego, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Oye, ese ataque al buque frente a Somalia nos pone en años verdaderamente críticos de la piratería. ¿Qué sabemos? ¿Por qué simboliza que vuelve un problema que quizá no se había ido nunca, pero que creíamos superado? Bueno, realmente, Rafa, no es que no se haya ido nunca. La piratería se ha utilizado cuando, en ausencia de incidentes de piratería, pues hemos utilizado un poco el eufemismo que la piratería estaba suprimida pero no erradicada. Después de suprimirla, sabemos que coincidente con el comienzo de la crisis del Mar Rojo, en noviembre de 2023, pues se produce un resurgimiento de la piratería que algunos autores y creemos que pues está un poco relacionado con la acción. Se nos ha ido el audio. La presencia de UTIs en Punlandia. ¿Me recibes? Sí, te oía regular, se te ha cortado, o sea, te ha entrecortado, pero te hemos escuchado. Oye, te quería preguntar qué papel está jugando la Operación Atalanta de la Unión Europea. ¿Sigue siendo un instrumento eficaz o ha perdido capacidad disuasoria porque los piratas tienen otras tácticas? Los piratas no han cambiado de táctica, sigue siendo igual. Y la Operación Atalanta no es que sea eficaz, es que continúa siendo imprescindible. Principalmente porque se ha convertido en un proveedor de seguridad marítima en la región, no solamente en piratería. La Operación Atalanta es mucho más que buques, ¿no? De hecho, este petrolero con bandera maltesa que acabas de mencionar, ¿no? Pues finalmente fue la presencia de la fragata Victoria y el despliegue a bordo del petrolero de nuestra Fuerza de Guerra Naval Especial, que son operaciones especiales de infantería marina, la que forzó la huida de los piratas, porque la tripulación se encontraba en lo que se conoce como la Ciudadela, encerrados a cal y canto, y los piratas intentando reventar las escotillas. Era una situación crítica. O sea, realmente fue Atalanta la que salvó al petrolero y posteriormente ha sido Atalanta la que ha asegurado que el Dow, el barco, el pesquero con bandera iraní que se estaba utilizando, también secuestrado a su vez como buque nodriza, pues se haya asegurado y los piratas hayan huido a tierra y hayan quedado en manos de las autoridades somalíes, ¿no? Que, como es sabido, pues uno de los problemas fundamentales es la falta de capacidad tanto del gobierno federal de Somalia como de los gobiernos de los estados federados. Diego, desde el punto de vista geoeconómico, ¿qué implicaciones tiene para el comercio global que una ruta marítima tan transitada vuelva a tener una amenaza, decías tú, con un repunte desde el 23? ¿Qué supone? Bueno, eso supone ciertamente pues un incremento en los seguros, un alejamiento, circunnavegación, alejamiento desde la costa, o quiero decir que es una extensión ya de por sí muy extendida, porque si vemos el mapa con los barcos, ¿no? El flujo, evidentemente se han puesto, digamos, a seleccionar blancos de oportunidad
en un flujo muy denso debido a la circunnavegación por la crisis del Mar Rojo, ¿no? Entonces, tiene un impacto económico fundamental sobre las compañías navieras, sobre la seguridad de las tripulaciones, sobre la cadena de suministros, ¿no? Y ya en última instancia también sobre el ciudadano, el compatriota o el conciudadano europeo de la Unión Europea. Hablabas de las aseguradoras, ya se comentan primas al alza, desvíos de rutas, lo mencionabas. Todo esto al final es un efecto en cadena que mucha gente no es consciente, ¿no? Y que lo vimos también en su momento con los incrementos de los ataques de los hutíes de Yemen a los barcos que pasaban por el Mar Rojo. Pero tenemos que ser conscientes de que todo está ligado absolutamente en la economía actual y que una decisión de este tipo, geopolítica, afecta a tu bolsillo como particular. Directamente, efectivamente, tienes toda la razón, y es algo que falta al ciudadano de tomar conciencia, y nuestro trabajo, ¿no?, intentar fomentar esa concienciación. El mar no es simplemente un trayecto para ir de una parte de tierra a otra parte de tierra, sino el mar es un universo en sí mismo. Todavía no sabemos por qué se llama Tierra al planeta Tierra, diríamos los marinos, ¿no? Pero el mar evidentemente es un espacio geopolítico, es un espacio de amenazas de seguridad marítima, es un espacio que favorece el libre comercio, la economía mundial. Cuando hay un incremento en el tráfico marítimo, hay un incremento en el PIB mundial. Es decir, a veces nos han contactado importadores españoles, ¿no? Porque tienen que calcular sus stocks. Al final se incrementa el precio al consumidor por el incremento de los fletes. Hay una mayor emisión hacia la atmósfera. Tiene un impacto directo sobre la ciudadanía y sobre nuestro bienestar. Y eso tiene que conllevar necesariamente que se formen corrientes de opinión en los Estados miembros de la Unión Europea que fuercen a los gobiernos a ofrecer más unidades a esa operación de política común de seguridad y defensa que es Atalanta y que tantos réditos ha dado. En España, concretamente, no hay que olvidar que tenemos a nuestros atuneros principalmente de Bermeo, operando allí con compatriotas a bordo. Te quería preguntar, ¿es la piratería somalí, este resurgir, un síntoma de un orden marítimo global en crisis, o es una advertencia de que las potencias occidentales no pueden o no deben bajar la guardia? Sin duda, yo me decanto más por la segunda opción, pero hay una cuestión importantísima que es toda la seguridad internacional está interrelacionada. Es decir, ¿por qué estamos en el Océano Índico? Estamos en el Océano Índico en origen porque hubo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que es de obligado cumplimiento según el artículo 25 de la Carta, y está relacionada con la paz y seguridad internacional. Si no hay una cooperación internacional, la piratería nunca se vencerá. Pero tiene que ser una cooperación internacional y además con un enfoque integrado como el de la Unión Europea. Es decir, hay que apoyar a Somalia, hay que apoyar el fortalecimiento de las instituciones somalíes, la sostenibilidad de la gobernanza propia de Somalia, que vive unos tiempos desde su propia independencia terribles para la población, con una inestabilidad interior, guerra con Al-Shabaab, en fin, una desestructuración total, ¿no? Y una falta de capacidad. Evidentemente los piratas, Rafa, no viven en la mar, los criminales no viven en la mar, viven en tierra. Por tanto, si no atacamos los factores causales, nunca se acabará con la piratería, ni en Somalia ni en Nigeria. Es decir, con todos mis respetos hacia mis queridos amigos somalíes, ¿no? y nigerianos. Está claro, hay que reforzar las estructuras de Estado de esos países, pero hay que seguir apostando por algo tan brillante como esa operación Atalanta, que, como bien decías, Diego, tantos réditos nos ha dado. Diego Cánovas, profesor del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Fuerte abrazo, Rafa. Adiós, adiós. Hemos hablado sobre disuasión nuclear en Europa, hemos contado las noticias más relevantes de la jornada en ese ámbito y hemos hecho 2 entrevistas, viaje de Estado a China y seguridad marítima. Hasta aquí Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más, no falten. Hasta mañana.
Cagmiñac le ha ofrecido pulso geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a WA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en washow.com. ¿Vienes? Este puente de diciembre vive la magia navideña con Soltour desde Palma. Descubre Ljubljana y Eslovenia desde solo 800 € todo incluido. Tu escapada perfecta te espera con vuelo directo desde Palma el 5 de diciembre. Calles iluminadas, mercadillos de invierno y un ambiente que enamora. Reserva ya en tu agencia de viajes más cercana. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía.